buenos días. En el presente video voy a explicarles algunos temas como por ejemplo lo son qué es la literatura y para qué se usa, la literatura clásica, características de la literatura clásica en Grecia y Roma, literatura clásica en Latinoamérica e India y por último vamos a ver un pequeño resumen de la Ilíada y la Odisea. Bueno, vamos con el primer tema de todos que viene a ser qué es la literatura. Bueno, la literatura son una serie de escritos que utilizan como medio de expresión la palabra. La literatura tiene como fin, como objetivo, transmitir un mensaje, una idea, algún tipo de información. Y bueno, ¿cómo clasificamos la literatura como literatura? Hay una serie de características que nos ayudan a hacer este proceso. Entre esas características tenemos, por ejemplo, que constantemente están utilizando hechos ficticios y hechos reales y los mezclan y entonces crean un texto que mezcla estos dos hechos, ¿sí? Y otra de sus características y que es muy importante es que, por ejemplo, le da una función poética y adorna mucho sus textos, ya sea con figuras literarias, con palabras bonitas, etcétera, etcétera. Estas son las características que tiene la literatura. Nuestro segundo tema es ¿qué es la literatura clásica? Bueno, la literatura clásica es una, valga la redundancia, literatura que a través del medio oral expresaba historias que eran hechas o creadas por unas culturas. Estas historias trataban temas de héroes, de leyendas, generalmente eran historias mitológicas cosmogónicas. ¿A qué me refiero? Me refiero a que esta literatura estaba buscando constantemente por qué el cielo, por qué las plantas, los humanos, los seres vivos, etcétera, etcétera. Explicaba a través de los dioses la creación de estas cosas. No solo esto, sino que explicaba cosas como las guerras, las pandemias, las enfermedades, como por ejemplo lo podemos apreciar en la Ilíada. Las características de la literatura clásica son, por ejemplo, que tiene una originalidad del lenguaje, eh, porque cada cultura tenía su propio lenguaje y es con este lenguaje transmitido oralmente que narraban sus historias. No solo esto, sino que presenta una voluntad de arte, tiene una intención comunicativa, tiene un mundo propio. Esto es algo muy importante porque cada cultura tenía su propio entorno con sus propios animales, había avanzado tecnológica y científicamente cierto grado. Entonces es por eso que varía. Por ejemplo, Grecia, digamos que había avanzado más tecnológica y científicamente que Latinoamérica, entonces su literatura es diferente. Otra característica muy importante de la literatura clásica es que mezcla hechos reales y ficticios, presenta una función poética y adorna sus narraciones con figuras literarias. Bueno, ahora hablaremos de la literatura de Roma y Grecia. La literatura de Grecia tiene un muy importante comienzo con Homero, que escribe dos obras muy importantes, eh, que más adelante van a servir como pauta para muchos escritores, ¿sí? Entonces, estas dos obras son la Ilíada y la Odisea, y ahorita, más adelante, en un siguiente punto del video, voy a explicar y voy a resumir un poco más o menos de qué tratan estas historias y de por qué son tan importantes. Bueno, la literatura clásica de Grecia hablaba de héroes, de dioses, de guerras, etcétera, etcétera. Estos eran los temas principales. Y la literatura de Roma, aunque es muy parecida, es casi similar, no, o sea, tiene originalidad en ciertos puntos, como por ejemplo que es la precursora de la sátira, que le da fuerza al yo poético, que es luego la que le da el instrumento ideológico que posteriormente es llamado género épico. Esas son las cosas en las que innova y no se queda atrás la literatura romana.
Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la literatura latinoamericana y lo que es la literatura clásica de India. Bueno, la literatura latinoamericana clásica se caracteriza por tener muchos escritos mitológicos cosmogónicos. Entonces ellos a través de los dioses estaban constantemente buscando el origen del cielo, de las plantas, de los hombres, de los animales, del agua, del fuego, del sol, etcétera, etcétera. Entonces a través de los dioses explicaban todos estos fenómenos. Eso sería más o menos la literatura latinoamericana. Todo esto que les acabo de decir lo hacen a través del Popol Vuh. Y bueno, de la literatura india tenemos más o menos casi lo mismo. Es una literatura religiosa que posteriormente va a ser conocida como hinduismo, y es una literatura que también es cosmogónica, es decir que entonces también está constantemente buscando el origen de las estrellas, de los animales, los hombres, está constantemente buscando por qué o cómo se crearon estas cosas. Y la literatura india innova en un aspecto respecto a la literatura clásica latinoamericana, y es que la literatura india tiene un factor, que es que el dios Kashana está constantemente luchando contra el mal.